Buenos días. Soy Elis Labrador, director ejecutivo de la Fundación Editorial El Perro y la Rana. Bienvenidos a la séptima cohorte de este diplomado en edición de libros. Estamos realmente muy contentos de tenerlos acá. Bueno, como ustedes vieron y revisaron seguramente el programa, a mí me toca dar una materia o, digamos, este taller, esta charla, la quiero llamar charla, dentro del contexto de lo que significa un diplomado sobre la historia del libro en Venezuela. Dice historia del libro, pero yo quiero agregarle en Venezuela y quiero ir un poco más allá, hablar de dos momentos del libro en Venezuela. Entonces esto significa que no voy a hablar desde los orígenes de la imprenta en China o pasando por Gutenberg y todo eso, aunque hay unas lecturas que le quiero recomendar que sí va a contemplar este referente. Entonces, bueno, para hablar sobre estos dos momentos, yo he decidido, ¿verdad? Voy a compartir pantalla porque no estoy hablando y estoy proyectando la pantalla. Un momento, por favor. Ok, compartir pantalla. Ok, entonces, ¿y por qué voy a hablar de dos momentos sobre el libro? Bueno, lo primero es que eh, la falta de presencia sobre la historia de las editoriales en nuestro país ha llevado a un inventario histórico por demás sobre el nacimiento o la genealogía de ciertos momentos claves en la historiografía sobre la imprenta y sobre el libro, pero han soslayado un momento que a mí me parece que es importante y tiene que ver con las políticas editoriales, según su contexto y según el momento en que se edita o salieron esas publicaciones. Por eso es que a mí me interesa mucho más que una historiografía lineal del libro, es una aproximación a una historiografía de estas políticas editoriales y los estados sucesivos de esos momentos. Por estados sucesivos, entiendo yo, y es lo que quiero dejar claro, son momentos fundacionales, necesariamente no cronológicos. Entonces, bueno, para hablar de esos momentos claves, esos momentos sucesivos de la edición, he seleccionado tres libros que me parece que funcionan muy bien como antecedentes para hablar un poco de lo que viene. Es una historia desde abajo, es una historia interdisciplinaria, no es una historia, digamos, académica dentro de lo que se conoce como la disciplina de la historia, porque para hablar de las políticas editoriales y de la aparición del libro, se tiene que ver desde la transdisciplinalidad y desde la interdisciplinariedad. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que va orientado desde y por a través de las ciencias sociales, desde la historia, desde la filosofía e incluso desde la economía. Fíjense, en 1958 aparece un libro escrito por Lucien Febvre y Henri Jean Marty que se llama La aparición del libro. La aparición del libro, publicado, por cierto, una de sus últimas ediciones, es por el Fondo de Cultura Económica, esa colección que ellos tienen de libros sobre libros. La aparición del libro es fundacional porque va a hablar un poco sobre cómo aparece el libro dentro de Europa y va a desafiar un poco el poder monárquico y el poder eclesiástico y va a revolucionar una nueva clase social nacida a través del libro, repotenciado a través de los libreros impresores, a través de las universidades, como la burguesía. Esta burguesía va a revolucionar el pensamiento y la manera de negociar estos contenidos que en pocos años y antes del 1600
se va a hablar de millones de libros impresos. Es decir, la imprenta es de 1450 y algo, 60 y algo. Antes del 1600 se está hablando ya de, antes de terminar el siglo XV se está hablando de millones de libros. Pues bien, en este libro ellos también van a hablar un poco sobre cómo llegan los primeros impresores o cómo es la inversión de estos impresores a esta nueva tecnología llamada la imprenta de tipos móviles. Sí, es importante entender que la imprenta no es una máquina inventada en Europa, que ya existía en China, inventada en el siglo IX, sino que en Europa, específicamente Gutenberg, que era un orfebre, es quien perfecciona en conjunto con una máquina de exprimir vino, el jugo, extraer el jugo de la uva de vino, una prensa, la reacomoda, la recondiciona y crea como una especie de prensa donde los tipos móviles en unas cajas van a hacer contacto y presión con el papel y va a salir, digamos, la hoja impresa. Esa misma galera va a variar con ese mismo tipo de letra y va a dar otro discurso. Entonces, bueno, este invento se ramifica por toda Europa, ¿sí? Y ellos van a analizar las rutas comerciales. También van a explicar ahí cómo viajan los libros de un país a otro país, cómo son comprados esos libros, cómo se crean los primeros encuentros entre impresores, que ahora son ferias. Por ejemplo, la feria de Frankfurt es la feria más antigua del mundo, cómo comienzan a comercializarse los catálogos y cómo aparecen los agentes del libro. Todo este, familias de impresores, tragedias de los propios impresores, etcétera. Hay un capítulo dedicado a América, cómo el libro llega a Nueva España, ¿sí? Y cómo se comercializa acá. Entonces, bueno, eh, esta es la aparición del libro como antecedente, creo que nos funciona a nosotros para tener una cartografía sobre cómo el libro se disemina a través de Europa. Incluso ellos dicen allí en qué años van llegando a cada país. Y uno de los países en que tarda en llegar el libro y que es paralelo a, por ejemplo, a cómo aparece aquí en Venezuela la imprenta, es Rusia. Una cosa interesante. Bueno, entre 1982 y 86, un ya no tan joven, Henri Jean Marty, publica junto a Roger Chartier la historia de la edición francesa. Es una cronología, pero también son momentos fundacionales de la historia de la edición francesa. Aquí van a hablar de los editores, de los impresores, de los libreros, de la aparición del editor, que es a finales del siglo XIX. Ya no solamente es un ente, antes era el librero, era impresor o el impresor era librero, que tiene más lógica, ¿no? Sino también cómo el impresor se convierte en editor o cómo surge la figura del editor independientemente del impresor y del librero. Estos campos comienzan a separarse y a entenderse mutuamente. Y va a proporcionar una mayor rentabilidad del libro y una estrategia más dedicada al momento de saber qué se quiere imprimir y para qué se quiere imprimir. Y bueno, en 1985 ya Roger Chartier, aquí estamos viendo como un pase de testigo, ¿no? Continúan eso, y por eso es el ejemplo, continúan estos estudios para compilar un libro llamado Historia de la lectura del mundo occidental. Estas entradas son escritas aparte por Chartier y por Guglielmo Cavallo, entre otros. Y aquí vamos a ver una historia desde abajo, es decir, cómo se pueden atacar, no cronológicamente, sino aquellos momentos claves para hablar sobre el libro, el autor, el impresor.
pero aquí sí quisiera verlo desde arriba, hablar un poco sobre las políticas editoriales, es decir, del momento. Es decir, cuáles son las políticas que se están implementando al momento de pensar en el libro. Para eso, he querido mencionar dos momentos claves, ¿sí? Dos momentos eh, como referencia que a mí me parecen importantes. La primera es Rufino Blanco Fombona con la editorial América, que me estoy dando cuenta que aquí no lo coloqué. Rufino Blanco Fombona es el editor de la editorial América, es decir, va a ser la persona que va a decidir sobre los libros que se van a editar, cómo se van a distribuir, cuáles son esas colecciones, etcétera. Es un editor que incluso va a pensar en España contenidos para América y de América contenidos para España. A mí me parece que en el contexto de lo que se llaman las políticas editoriales, nosotros seguimos anclados en este debate. Incluso ahí el campo cultural está segmentado por las percepciones políticas del momento, ¿sí? Hay un campo cultural que responde a las políticas editoriales, digamos, de las editoriales del Estado, y hay campos culturales que responden desde Europa a políticas editoriales que responden básicamente a contradecir o hacer oposición cultural a las del Estado venezolano. En este momento nosotros estamos como en proyectos paralelos y de por sí antagónicos. Pero, ojo, lo que interesa acá es cómo funciona, no cómo opera, sino cómo funcionan desde arriba. Es decir, si lo tomo desde ahora, veo autores contemporáneos que escriben con pronombres españoles. Yo me hago la pregunta de a quiénes son sus lectores entonces, o a qué responden ellos y por qué lo hacen. Eso se tiene que escribir en cualquier momento. En el caso de Rufino Blanco Fombona, él va a tratar de publicar contenidos americanos en España y para eso va a crear la editorial América, ya en su exilio de años por allá. Y el segundo momento tiene que ver básicamente con a partir de los años 60, con la editorial de Domingo Fuentes, llamado Fuente Editores, que va a pensar básicamente en Latinoamérica. Entonces voy a volver aquí estoy, sí. Vamos a hablar un poco sobre Rufino Blanco Fombona brevemente porque es un hombre apasionante y como su propia vida y como su propio carácter, contradictorio, difícil, un gran intelectual, un político, llegó a ser un gobernador o lo que antiguamente se conocía como presidente de los estados, ¿no? Llegó a ser gobernador incluso del Amazonas, tuvo una aventura donde casi le cuesta la vida por allá. También fue un hombre de armas, con un espíritu romántico tipo del siglo XVIII, XIX, retó a duelos a muchas personas, salía milagrosamente invicto en esos duelos, golpeó a Rubén Darío por un ataque, me imagino que de ego, además fue un profundo historiador, un gran novelista de su tiempo. Un carácter violento intelectualmente, se hizo casi que enemigo personal de Juan Vicente Gómez y además de eso, un hombre de letras. Pero adicionalmente también fue un gran poeta y un gran intelectual. Ya en América, Rufino Blanco, ya en Europa, Rufino Blanco Fombona va a tomar la decisión de crear una editorial con 10 colecciones. Y estas 10 colecciones tienen diferentes objetivos. Una, por ejemplo, va a recuperar la memoria de aquellos escritores que recorrieron parte del continente europeo. Otras van a hablar de los nuevos escritores que
tiene una proyección continental. Otra va a hablar de libros de otros idiomas, de autores de otros idiomas al español. Al español eh, que funcione en España y que funcione tanto en América. Eh, y para esto se va a rodear, tal como lo hizo en su momento Aldo Manuncio, de los intelectuales más importantes a los cuales él pueda recurrir en su momento. Pongo, por ejemplo, al gran traductor Rafael Cancino Ancés. Rufino también va a pedir en una conferencia que se las voy a pasar a- a- en España, en la Cámara de Libreros Españoles, fue invitado para que diera un discurso de orden, va a pedir a estos editores que miren a América y que se atrevan a invertir en esos contenidos. Y Rufino va un poco más allá para eso. Va a decir, mire, del calzado típico venezolano, del campesino, la ropa que utiliza, el sombrero que utiliza, el machete que utiliza, son productos importados, no son hechos en el país. El libro, si bien tiene un aspecto romántico, no deja de ser un negocio. Y como negocio, entonces Rufino ofrece cantidad de lectores, cantidad de población que hay en cada país, cantidad de lo que llaman por ahí la ciudad letrada, es decir, aquellos que pertenecen a un circuito y que va a dar una fisonomía intelectual a esa propia ciudad. ¿Cuáles son los títulos que podrían alimentar a esa ciudad letrada? Es decir, Rufino va a hacer un diagnóstico y un análisis que todavía sigue presente y que nos ayuda a entender un poco sobre la historia del libro a estos libreros españoles. Por su parte, él va también a arriesgar porque eso es la imprenta, ¿no? Un sistema, la edición, perdón, un riesgo continuo y constante. Eh, Aldo se cuenta que Gutenberg tuvo que huir porque las deudas ya lo estaban arropando y dejó su proyecto, la imprenta, en manos de su socio, que era un mayoritario, un gran comercial, y él fue el que terminó de explotar la imprenta, pero con Gutenberg también no solamente se mejora la imprenta, sino también se entiende los riesgos que se comete cuando la inversión es privada. Aquí vamos a ver un poco las colecciones de la Biblioteca América, perdón, aquí es la colección de la Editorial América. Disculpen, está la Biblioteca Andrés Bello, que como su nombre lo indica, son para editar los clásicos, o lo que él considera que son los clásicos del continente americano. Está la Biblioteca Ayacucho. Y cada una de estas bibliotecas va a tener su propio concepto, su propio objetivo. Y Rufino dice en un libro que escribió Yolanda Segnini sobre la Biblioteca América que eran 3 o 4 colecciones, y esto lo reafirma Rafael Ramón Castellano. Yolanda Segnini seguramente lo toma de Rafael Ramón Castellano, que eran 3 o 4 colecciones las cuales aportaban un mayor capital y que podían subsidiar otros proyectos que movían menos capital. Por ejemplo, Biblioteca Porvenir, autores célebres, la novela para todos, eran libros que tenían mucho movimiento. Sí, también Rufino Blanco Fombona va a dar una caracterización en estos estados sucesivos de lo que estamos hablando con la editorial América. Es decir, él, ya que se me perdió, aquí está. La Biblioteca Ayacucho, en esos paralelismos atemporales o temporales que podemos pensar como políticas editoriales, la Biblioteca Ayacucho es un proyecto que retoma Ángel Rama y Rafael Ramón Medina
Sí, el poeta Medina, eh, en 1974, cuando inauguran la biblioteca Ayacucho, es decir, retomar la colección y la edición de clásicos latinoamericanos, con prólogos bien escritos, con cronologías, etcétera, ¿no? En buen papel de calidad. Es decir, lo que interpreta Rama y Medina es la idea seminal y genealógica de Rufino Blanco Fombona con la Biblioteca Ayacucho. Es decir, son dos ideas que están presentes a través de diferentes décadas. En 1960 hay un editor llamado Domingo Fuentes que yo considero que es el editor más exitoso a nivel de proyecto editorial que ha tenido este país hasta el momento. No es un editor que dependió, al menos yo, por los títulos que ha atesorado de su catálogo. Dudo difícilmente que el Estado lo pudiese subsidiar. Las políticas editoriales funcionan de la siguiente manera, al menos en este país, o al menos así lo veo yo. Es decir, hay un 90% que los editores dependen o siguen dependiendo del Estado o siguen dependiendo de capitales privados. Sabemos que ahí, dependiendo de la editorial, uno puede inferir si es un capital público o si es un capital privado. Son pocas las editoriales en la actualidad que dependen de su propia autogestión, de su propia venta. Pero Domingo Fuentes, como Rufino Blanco Fombona, idearon proyectos autosustentables, una autogestión que les pudo subsidiar proyectos de mayor rango y de mejor, digamos, concepto político e ideológico. Rufino Blanco Fombona fue un antiimperialista, anticolonialista, y eso se puede ver por los títulos que, que editó dentro de su biblioteca, dentro de su editorial América. Pero fíjense ustedes los títulos de Domingo Fuentes a partir de los años 60. Entre las breñas, Checoslovaquia, el socialismo como problema, compañero de viaje, socialismo para Venezuela, tiempos difíciles, retén de Katia, Boba es el urogallo, soy un delincuente, ateísmo y liberación. Hay otro que se llama Weekend en la guerrilla. Hay otro que se llama Cómo secuestramos a Milhouse. Hay otro que se llama Memorias de un bisexual. Es decir, estos títulos se vendieron de una manera impresionante. Solamente Soy un delincuente tuvo como 20 reediciones y cada una de 3.000, 4.000, 5.000 ejemplares. Se cuenta que Bob es el urogallo tuvo 250.000 ventas, es decir, se imprimieron 200, entre todas las reediciones, 250.000 ejemplares. Ahora, eso es una parte, pero si yo miro arriba, desde la política editorial, veo que Entre las Breñas de 1964 coincide en su momento con otro editor importantísimo y privado llamado José Agustín Catalán, el editor de Centauro Ediciones, con un libro canónico ya que se llamaba SN. Así se llama el libro, se llamaba SN. Y los dos libros son coincidentes en su momento en su año de impresión, pero se bifurca en su contexto político. Uno habla sobre las torturas en los campos de concentración dentro de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, que es el de José Vicente Abreu, se llamaba SN, y Entre las Breñas habla del desencanto que produjo la caída de Marcos Pérez Jiménez y el ascenso de la democracia representativa, ¿no?
democracia representativa y lo que generó la guerrilla venezolana. Él militó dentro de la guerrilla venezolana y dentro de la denominada década violenta, que va del 60 al 70. Entonces, bueno, después del 70, los títulos van cambiando, ya no está solamente el título con una orientación testimonial sobre la izquierda, sino también al desencanto también en los 70 de la lucha armada, confirmadas por el nacimiento de editoriales públicas como Monte Ávila Editores, que es el nacimiento de Monte Ávila en el 69. Uno de sus primeros libros es País Portátil de Adriano González León, donde ya hay el propio autor cierra el ciclo de la lucha armada como opción de cambio. Entonces, el nacimiento de Monte Ávila Editores también responde un poco a este tipo de títulos, pero también responde un poco a títulos que dieran otro perfil al contexto político, democrático y representativo que se exigía en el momento. Y no tanto así, los primeros títulos de Monte Ávila son títulos que tienen que ver con el revisionismo marxista de la izquierda. Es decir, es interesante, si uno analiza el catálogo, los primeros 50 libros de Monte Ávila de ese año tienen que ver con un revisionismo histórico. Entonces, bueno, Domingo Fuentes, para no apartarnos del tema, Domingo Fuentes hay varios momentos de él, incluso su editorial va a pasar por diferentes etapas. Hay varios momentos de él. Está ese momento dentro del 60 al 70, pero a partir del 70, él va a ir a un objetivo testimonial. Es decir, ya no van a hablar los guerrilleros, ya no van a hablar aquellos hablantes consolidados dentro del campo cultural venezolano, como el propio Orlando Araujo, como el propio Teodoro Pekov, como el propio Alfredo Chacón. Aquí está incluso Domingo Alberto Rangel. Ahora él va a permitir que hablen, y aquí hay un viraje muy inteligente, muy estratégico de él, donde ya no hablan los representativos, ¿sí? Ahora van a hablar aquellos que no tienen voz, que son básicamente los subalternos, aquellos que viven al margen, que viven en digamos, sí, en la marginalidad de la sociedad. Entonces aquí está, por ejemplo, Retén de Katia, Soy un delincuente. Hay otro libro que se llama Cuando las mariposas aprenden a volar, que es un testimonio sí, de una prostituta, etcétera. En este caso es un estudiante que es retenido, encarcelado a través de los sistemas de justicia del momento de la década del 70. En Soy un delincuente va a hablar de cómo se transforma un muchacho de la calle en un líder de banda amponil. Y casualmente en estos dos libros se van a hacer películas. Hay un director llamado Clemente de la Cerda que va a hacer Retén de Katia, Compañero de viaje, Soy un delincuente. Lo va a llevar al cine. Lo van a llevar al cine. Entonces, bueno, aquí fíjense que como la política cambia un poco, ya no hablan los sujetos militantes, sino hablan aquellos que ni siquiera les interesa militar o no tienen claramente una ideología marcada. Estas publicaciones de Domingo Fuente son fundamentales para entender los procesos democráticos a partir de los años 60. Sí, en Latinoamérica, ojo, porque no solamente va a hablar del país, va a hablar de lo que sucede en Cuba, va a hablar de lo que sucede en Nicaragua en el momento, va a permitir que otros autores de otros países publiquen acá, un poco en ese intercambio que se está dando y que exigía el Rufino Blanco Fumona. Con el tiempo,
la economía, nuestra economía es tan variable que, bueno, aquí también sucede lo mismo. El sello editorial Fuentes comienza a variar. Antes se llamaba Domingo Fuente Editores, pasa a llamarse Fuente Editores, luego Fuentes y Asociados, Fuentes y Pomaire. Algo importante que no lo tengo acá son las memorias de Barretico. Barretico era un esbirro de la seguridad nacional. Fuentes con el tiempo lo va a contactar y va a publicar 2 tomos de las memorias de Barretico. Barretico, al parecer, fue un torturador muy famoso en esa década. Y para consolidarlo mucho más, John Beverly, que creo que creció parte de su niñez la vivió en el Zulia, incluso no sé si nació aquí en el Zulia, en Venezuela. Él dice que, y John Beverly es el que consolida la subalternidad junto con los estudios que se hacen por los académicos hindúes sobre la teoría de la subalternidad. Y él va a decir que mi propia experiencia comenzó con los extraordinarios testimonios de la lucha armada venezolana y la vida del proletariado urbano. ¿Sí? Aquí le llama lumpen. Entonces, bueno, aquí lo que interesa es ver cómo estas dos políticas editoriales pareciera estar, que no son las únicas, ¿no? Pero que están como armonizadas por ciertos momentos y contextos históricos y culturales. No son las únicas, decía. Piensen en Catalá, piensen en Monte Ávila, Ayacucho, Pedro y Rana, en la creación de un ministerio, en la creación de las editoriales que dependen de ese ministerio y de los entes que rodean a ese ministerio. Cuáles títulos están publicando y en qué momento, pero también podemos mirar un poco más atrás. Las ediciones que se hacían en el CONAC, un poco más atrás, las del INCIBA, las de la Secretaría de Cultura que pertenecían al Ministerio de Educación y que generó aquellos libros de la colección El Dorado o que heredó El Dorado, básicamente. No hay una teoría para esto, no hay una metodología para hablar de esto. Por eso es que me interesa es que reflexionemos, al menos teóricamente, para hablar de las políticas culturales, porque eso nos va a ayudar a dar un mayor rasgo de profundidad al momento de pensar en la edición, incluso al momento de reflexionar sobre lo que está pasando ahora. Entonces, bueno, yo espero que esta brevísima charla haya tenido el propósito que quise, que eran señalar esos 2 momentos y que les voy a prometer enviar material no extenso, complementario, para, para entenderlo mucho mejor. También quería finalizar que hay muchos estudios sobre esto en la actualidad. Por ejemplo, Yolanda Segnini ha publicado ese libro de la Editorial América, que es como una extensión básicamente del de Rafael Ramón Castellano. Está la editora de Clepsidra, acaba de publicar su tesis de maestría sobre la historia del libro en Venezuela entre una fecha y la otra. Carmen Verde Arocha se llama ella. Está también Mirla Alcibiades, que ha escrito muchísimo sobre el cojo ilustrado, genealogía, títulos, autores, etcétera, sobre el cojo ilustrado. Está también Paulette Silva, que ha publicado sobre los procesos lectores del siglo XIX. Es decir, que si hay un material, aparte de los ya consolidados como Segundo Sánchez, Pedro Grace, Keya Ayala, eh, eh, el propio Vilas. Es decir, hay mucho material, pero sí hay que buscar la manera de recoger todo ese material y ver eso desde una manera teórica. Y como les dije anteriormente, y yo sé que en este diplomado hay historiadores, seguramente economistas, graduados en letras, no hay una fórmula para entender esto, sino es imbricando todo, desde una
disciplinariedad, por ejemplo. Así que bueno, muchísimas gracias y espero que les haya gustado.